Invitados. Así como describís esta conjunción de factores que permitió el desarrollo de esta área, ¿hay algún otro tren que tuvimos la posibilidad de subirnos y llegamos tarde o lo abandonamos? Sí, hay muchos. Hay muchos, y en realidad no es que cuando se lo abandonó no quedó nada. En realidad los casos son muy diversos y muy interesantes. El caso del desarrollo de tecnología espacial es un caso también interesantísimo, porque Argentina empieza a lanzar cohetes al comienzo de la década de los 60, y cuando se desactiva el Plan Cóndor 30 años más tarde, porque esto ocurre en el 92, 93, cuando empieza ya se hace público que la Argentina no puede seguir desarrollando un misil, esos 30 años derivaron en una especie de callejón sin salida, con una solución muy creativa, porque bueno, ahí se negoció acceso a tecnología satelital, y esto hizo posible que la Argentina pudiera encarar desarrollo satelital. Entonces, si bien ahí hay como un arco, ¿no? Un ciclo que se cierra con el Cóndor 2 y parecería haber llegado a un punto muerto, en realidad de ese punto muerto, que no lo fue, sale el desarrollo de tecnología satelital. Y cuando ahora la CONAE vuelve a intentar con el Tronador desarrollar tecnología espacial, tecnología para un lanzador, lo que se ve es que hay recursos en la Argentina, hay conocimientos que tienen que ver con esa historia de 30 años. En las ciencias biomédicas hay un arco interesantísimo, es decir, la Argentina, no solo dado por los 3 premios Nobel, sino por la calidad de la medicina argentina. El hecho de que tengamos una biotecnología avanzada tiene mucho que ver con el desarrollo de las ciencias biomédicas. Otros de los grandes actores dentro de lo que es la ciencia en Argentina son el INTA y el INTI. ¿Cumplen el papel que la sociedad espera de ellos, que las autoridades, que el conjunto de quienes sustentan su actividad necesita de estas instituciones? Bien, empiezo por el INTI brevísimamente, y de nuevo, siendo injusto, cada una de tus preguntas me da mucho cargo de culpa, porque uno va dejando cosas muy valiosas en el camino, pero no, está muy bien. El INTI, uno ve que el INTI en términos históricos, salvo la década de los 60, después de la década de los 60 la historia del INTI es un poco dramática, y eso se percibe en el cambio de gestiones, ¿no? De los presidentes. Y uno dice, pero ¿qué otra trayectoria podía tener el INTI para un país que no logra industrializarse, y que para el imaginario de ese país el proceso de industrialización, como dice una historiadora, Hilda Sábato, es algo traumático? Bueno, si el INTI tenía que acompañar el proceso de industrialización, y con Martínez de Oz inicia un proceso tremendo de desindustrialización, y cuando llegamos a los 80 la economía argentina ya no gira más alrededor de industrializar el país, y sí, bueno, como que el INTI quedó un poco fuera de contexto. Encontrar una función para una institución de ciencia y tecnología que tiene que dedicarse a la industria, pero que tiene un sector industrial débil, que siempre se concibió a la sombra de las transnacionales, de las empresas transnacionales y del agro, uno entiende que el INTI no haya logrado. Sin embargo, cuando arranca el 2002, 2003, empezamos a tener una política de industrialización clara. Hoy es un orgullo para la Argentina poder decir que retomamos esa vieja consigna que nos había quedado pendiente de llegar a ser un país industrializado y dejar de depender exclusivamente del agro. Y uno ve el INTI cómo floreció en 4 o 5 años, y a mí me impresiona hoy lo que es el INTI en términos de cómo entiende el lugar de la producción de tecnología para el sector productivo. En cuanto al INTA, yo lo veo mucho más complejo, porque el INTA responde al sector más dinámico de la economía argentina. El INTA fue creado para dar apoyo y para ejercer su actividad en los pequeños productores, es decir, en la familia rural. Y cómo se llega con nuevas tecnologías y cómo se lo ayuda a mejorar la producción al pequeño productor de la familia rural a partir de lo que se llama extensión. La extensión no es transferencia de tecnología, es ¿cómo llamarlo? Es una actividad de tipo cultural, más complicada, más compleja, educativa, que involucra más, exactamente, que requiere de muchísima más ¿cómo decirlo?, conocimiento, y conocimiento capilar de una comunidad. Y a partir de los 70, el INTA empieza a responder a otro sector de la producción, que es a los grandes productores, y se empieza a consolidar la idea de la transferencia de la tecnología, de los grandes paquetes tecnológicos, y el INTA pierde la brújula, a mi criterio, esto es muy personal. Entonces vemos un INTA en los 80 que está desdoblado, yo digo un INTA esquizofrénico, que responde por un lado a los grandes productores,
que intenta llevar o que cree que el campo hay que industrializarlo a partir del concepto de lo que importa es aumentar la productividad, se olvida de la complejidad del campo argentino. En la Argentina hay muchas argentinas, ¿no? Cada economía regional, digo, esto tiene que ver con la expansión territorial de nuestro país, y el INTA pierde esa calidad originaria, ¿no? De responder a cada realidad, a cada sector, pero queda esta memoria un poco institucional en grupos que siguen reivindicando la extensión y el pequeño productor y la familia rural como el foco de la institución. Y yo creo que el INTA atraviesa todos los 90 con esa esquizofrenia institucional y hoy lo está tratando de resolver, y es muy interesante porque hoy el gobierno tiene serios problemas para que su política agraria vaya a las pymes del agro, pero está dando mensajes claros de que quiere llegar con sus políticas a las pymes del agro, y ahí se ve al INTA siguiendo detrás de una política pública para el agro, empezando a encontrar su rol o su papel en una política económica. En este marco de tu conocimiento respecto a lo que es la historia de la ciencia, fundamentalmente del siglo XX, ¿cómo valoras la situación actual comparativamente con lo que es la historia de la ciencia en Argentina? Yo soy, y quiero serlo, digo, casi por capricho, digo, pero hay indicios objetivos. Me parece que quiero ser optimista en este sentido. Me parece que hay un proceso muy claro de consolidación del sector científico-tecnológico en la Argentina, muy lento, sinuoso, que empieza con la democracia. Digo, lo primero que yo marcaría para llegar, ¿no?, a este momento en el que vos me preguntás, diría, bueno, hoy es el punto de llegada de 20 y pico de años de democracia, algo que no ocurría en la historia de la Argentina, y cada año que pase seguimos batiendo el récord de cada vez más tiempo de permanencia en un sistema democrático. Obviamente ya sabemos que esto va a continuar siendo así, y todos estamos convencidos, y ya creo que nuestra sociedad y como pueblo aprendimos que la democracia es lo que necesitamos. Y en ese sentido se ve muy claramente cómo la ciencia y la tecnología, cómo la actividad científico-tecnológica se benefició de esas décadas de continuidad democrática. ¿En qué lo veo? Y acá sí voy a tu pregunta. En procesos de aprendizaje institucional. Ya no hubo golpes militares que abortaran, ¿no?, continuidades institucionales, aprendizaje, grupos de investigación que empiezan a formarse, como se ocurría cada vez que llegaba una dictadura, ya sea por persecución, por cambio de rumbo. Todas las dictaduras en la Argentina se propusieron ser fundacionales, y eso fue nefasto, ¿no?, en el sentido de nos quedaron en democracia algunas crisis económicas, ¿no?, y eso sigue haciendo algún daño. En el 89, en la de 2001 claramente como un hito. Pero así todo, habiendo sido crisis económicas en democracia, permitieron que las instituciones aprendieran también a responder a esas coyunturas. Entonces yo veo que hoy la Argentina ya tiene un ministerio que está pensando seriamente en cómo debe ser una política científica de largo plazo para la ciencia y la tecnología en la Argentina. Ese ministerio también entendió que la ciencia y la tecnología no pasa solo por este ministerio, ¿no?, y que una política de ciencia y tecnología no es el problema de un ministerio, es el problema probablemente de liderar la formulación de una política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero en esa política tiene que estar tan comprometido el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Industria, como el Ministerio de Agro, de Salud Pública, y eso hoy está entendido, y me parece que ya estamos caminando sobre suelo mucho más firme que el que caminamos en los 80, por ejemplo. Dejo los 90 porque me parece que ahí hubo como una mutación de escenario, al cual estamos dejando atrás, pero también ahí hubo un proceso de construcción. En esta relación dialéctica, si se quiere, entre lo que es el desarrollo productivo, el desarrollo como nación, y lo que puede aportar el desarrollo científico-tecnológico. En la historia de Argentina, ¿qué crees? ¿Que ha sido más el desarrollo como país que ha traccionado a la ciencia y la tecnología, o que la ciencia y tecnología ha impulsado el desarrollo? Es una pregunta interesantísima, nunca me la había hecho, pero porque si así yo a primera, como por reflejo te diría, es interesante porque aparecen como procesos desensamblados, ¿no? Desensamblados en este sentido, en la medida en que la ciencia y la tecnología en la Argentina no jugó un rol relevante en la economía, no jugó un rol relevante en el área de la producción. Estoy siendo injusto y en blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Pero en ese sentido uno puede pensar que tuvimos ciencia como manifestación cultural.
Sostuvimos ciencia porque sabíamos que la teníamos que sostener, porque es un valor para Occidente, porque es un valor de las sociedades avanzadas, pero nunca supimos muy bien qué lugar darle. Y en ese sentido, no sé si hay causa y efecto, como vos preguntás. En todo caso, sí uno podría decir muy claramente, bueno, ahí hay una sociedad y una cultura social que sostiene la actividad científica, aún sin que sirva para nada. Lo digo en manera extrema, porque no es así. Hubo hitos, digo, las ciencias biomédicas, por ejemplo, lo que decíamos de la energía nuclear. Pero cuando uno piensa en un sistema, ¿no?, con el concepto de sistema funcionando, articulado con las políticas públicas, no lo tuvimos. Y sin embargo la sociedad se encargó de que hubiera ciencia en la Argentina. Y la Argentina tuvo muy buenos científicos en los peores momentos, ¿no? Y de hecho la propia migración de científicos, que para nosotros es un hecho dramático, también es una manera de medir cuánto valen nuestros científicos. Por ejemplo, por cómo se los requiere en el exterior. Así que yo te diría que en realidad me parece que en términos históricos, fue la sociedad la que sostuvo la actividad científica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias por tu tiempo, por visitarnos en la Universidad Nacional de Córdoba, por colaborar con las actividades que nosotros estamos desarrollando. Hemos estado entonces con el doctor Diego Hurtado, historiador de la ciencia en Argentina, dedicado especialmente a lo que es la historia del siglo XX, y esperamos verlos próximamente en nuestro siguiente programa de Los Invitados.